Huguette Clark llevó una vida peculiar. La hija de un ex político y empresario adinerado, primero se hizo un nombre en el mundo de las artes en París y Nueva York, pero su vida posterior fue problemática y se volvió cada vez más recluida. Además, las circunstancias de su muerte se volvieron muy polémicas, ya que Clark tenía una fortuna para heredar. Huguette Marcel Clark nació el 9 de junio de 1906 en París, Francia. Huguette era la segunda hija mayor de William A. Clark, mientras que su madre era Anna Eugenia Clark, la segunda esposa de William. Su padre, casi setentón cuando nació Huguette, era una figura destacada en la vida estadounidense de principios del siglo XX. Ganó una fortuna durante la expansión hacia el oeste de Estados Unidos en Montana y otras regiones desde 1860, y luego invirtió ese dinero en la construcción de ferrocarriles durante el auge ferroviario. Luego entró en política y fue senador por Montana en la década de 1890. Por lo tanto, Huguette nació en una de las familias más ricas y poderosas de la América de finales de la Era Dorada. Huguette pasó su infancia viviendo en París, ya que los Clark estaban relacionados con parte de la alta sociedad europea. En 1911, Huguette asistió con su familia a la coronación del rey Jorge V de Gran Bretaña. Poco después, la enviaron de regreso a Estados Unidos para estudiar en la Spence School, una escuela privada para niñas en Manhattan, Nueva York, a principios de 1910 en Tolatiessoles. Vivía con varios familiares en la casa de la Quinta Avenida, un enorme edificio de 6 pisos y 121 habitaciones, considerada la casa individual más grande de Nueva York en ese entonces. Cuando nació en 1906, Huguette tenía muchos hermanos y medios hermanos. Su padre tuvo 7 hijos en su primer matrimonio. 2 murieron en la infancia y 5 sobrevivieron, aunque Paul Clark falleció en su adolescencia en 1896. Huguette tenía 4 medios hermanos, Mary, Charles, Catherine y William, quienes eran 30 o 40 años mayores que ella. Además, Huguette tenía un hermano de sangre completa, hermana Andrée, que nació 4 años antes que ella, pero que también murió joven de meningitis en 1919. La estructura familiar era importante porque el patriarca envejecía y pronto sus hijos heredarían su fortuna. Esta fortuna era muy considerable, porque Clark había seguido desarrollando sus intereses comerciales, expandiéndose en los años 1900 y 1910 en operaciones mineras adicionales y en el desarrollo de Las Vegas en sus primeros días como un punto de parada para los viajeros que iban rumbo a Los Ángeles. Así que cuando finalmente murió el 2 de marzo de 1925 en la ciudad de Nueva York, se estimó que su fortuna era de aproximadamente $300 millones. Ajustado por la inflación, esto equivaldría a nuestros $5,000 millones hoy en día. Así que los hijos de Clark heredaron una enorme fortuna cuando él falleció. Huguette no siguió los pasos de su padre en negocios ni política tras recibir su herencia. Tras su muerte en la primavera de 1925, se estima que fueron unos $50 millones, ya que su padre repartió su fortuna casi igual entre su esposa y 5 hijos. Huguette disfrutaba dedicarse a la filantropía y desarrollar sus intereses en las artes y la moda. Por ejemplo, a finales de la década de 1920, gastó unos $50,000 en drenar un estanque de agua salada en su villa Velos Huertos en Santa Bárbara, California, para usarlo como refugio de aves, al que llamó Refugio de Aves Andrée Clark, en honor a su hermana, quien había fallecido una década antes. Clark terminó viviendo brevemente en Santa Bárbara, después de casarse con William McDonald Glover, un estudiante de derecho a quien había conocido en Nueva York mientras ambos estudiaban. Se casaron en agosto de 1928, pero la unión no duró mucho y se divorciaron una semana antes de su primer aniversario de bodas. Así que pronto regresó a Nueva York y se instaló en un departamento en la Quinta Avenida. Aquí sus sentidos estéticos pronto comenzaron a mostrarse.
Huguet convirtió el departamento y los adyacentes para crear un enorme espacio abierto que daba al Central Park en una vasta sala repleta de una biblioteca y otras comodidades. Durante los años 30, Huguet participó en la Sociedad de la Costa Este, exhibiendo pinturas en la Galería de Arte Corcoran en Washington, Distrito de Columbia, y asistiendo a desfiles de moda en Nueva York. Sin embargo, su círculo de amigos cercanos era pequeño, y para quienes la conocieron durante esos años, parecía esquiva y taciturna. Con los años, Huguet se volvió más recluida. Ella continuó gastando dinero, pero a menudo en iniciativas que nunca visitaba o a las que donaba de manera anónima. Se construyó una mansión junto al refugio de aves en Santa Bárbara en los años 30. Huguet pagaba miles de dólares al mes para mantenerla, pero casi nunca la visitaba. El aislamiento aumentó tras la muerte de la madre de Huguet, en 1963, con quien vivió en Nueva York la mayor parte de su vida adulta. Así, durante gran parte de los años 1960 y 1970, ella se fue convirtiendo gradualmente en una figura cada vez más distante dentro de Nueva York. Gran parte de esto se debía a una desconfianza creciente hacia los extraños. Huguet nunca se volvió a casar y no tuvo hijos, así que en sus últimos años empezó a ver a todos como alguien que potencialmente intentaba ganarse su favor para beneficiarse de su testamento. Puede que no estuviera completamente equivocada en esa preocupación, pero sus métodos eran extremadamente paranoicos. Por ejemplo, cada vez prefería más hablar en francés para ocultar lo que decía de quienes la rodeaban. A finales de los años 1980, Huguet se había convertido en una figura casi mítica en Nueva York. Casi nunca se le veía ni se sabía de ella, y cuando sucedía, era de una manera muy limitada. Que muchas personas creían que en realidad estaba muerta. Una situación no inconcebible considerando que tenía 80 años en 1986. Sin embargo, Huguet estaba viva, aunque difícilmente bien. A finales de los años 1980, se había vuelto muy frágil. Sufría de numerosos padecimientos, siendo el peor la presencia de lesiones cancerosas en su rostro que la habían dejado desfigurada. Huguet se había negado a buscar tratamiento para sus condiciones, ya que eso la habría obligado a salir de su departamento por un periodo prolongado para ir al hospital. Pero para 1991 la situación era tal que no había otras opciones. Así que esa primavera fue ingresada al Hospital de los Doctores en el Upper East Side de Manhattan. Ahí, sus médicos dieron un informe preocupante sobre su condición. El rostro de Huguet tuvo que ser operado y reconstruido. Tal fue el daño causado por su negativa a que le trataran las lesiones. De hecho, no había ido al médico en 2 décadas y parecía que rara vez, si es que alguna vez, comía. Además, su estado mental era muy pobre. A menudo parecía que no estaba consciente de su entorno ni de las personas que conversaban con ella. Después de su cirugía y recuperación, los médicos de Clark le aconsejaron que podía regresar a su departamento, pero Huguet se había acostumbrado a su entorno. Por eso empezó a pagar casi $1,000 diarios al hospital del doctor para poder quedarse en su habitación. Después de que la trasladaron al centro médico Beth Israel, ocupó una habitación en el piso 11 con vista a Central Park y comenzó a pagar personal de enfermería privado para que la cuidara. Como resultado, Huguet Clark pasaría los últimos 20 años de su vida viviendo en el hospital, pero con su propia ala semiprivada con vista al parque, sobre el cual su departamento había dominado durante medio siglo. Y curiosamente, el cambio de entorno parece haberle hecho bien. Con los años, su salud y estado mental mejoraron notablemente según sus médicos. En informes esporádicos, aunque seguía siendo muy excéntrica. Lo curioso de todo esto es que Huguet no se molestó en comunicarse con ninguno de sus numerosos empleados de su departamento en la Quinta Avenida, la propiedad en Santa Bárbara, California, o una mansión que había comprado en los años 50 en Connecticut, pero en la que nunca vivió realmente. En estas diversas residencias, los empleados seguían recibiendo su salario,
y continuaban con su trabajo de mantener las propiedades, pero no tenían idea de dónde estaba su empleadora, ni qué le había pasado. Mientras tanto, Huguette gastaba la mayoría de su fortuna antes de morir. Se dieron generosos regalos a varias personas. Una amiga cercana de toda la vida de ella recibió 10 millones. Esto pudo ser legal, pero que Hadassah Perry, enfermera privada de Huguette en el centro médico Beth Israel, recibiera más de 30 millones de dólares en legados y regalos, sugiere algún tipo de explotación. Por otro lado, Huguette era una mujer de la que era difícil no recibir regalos en sus últimos años. En una ocasión, le dio $25,000 al técnico que arregló su televisión en su habitación del hospital. Huguette finalmente murió el 24 de mayo de 2011, a la edad de 104 años. Hubo una controversia inmediata en torno a su riqueza y herencia. Por ejemplo, se reveló que Huguette había poseído varias pinturas muy valiosas de numerosos pintores impresionistas franceses famosos del siglo XIX y principios del siglo XX, como Edgar Degas y Claude Monet. Algunas de estas habían desaparecido de sus mansiones en los años en que ella residía en el hospital. Sin embargo, la mayor controversia en torno al testamento de Huguette fue la dispersión de la fortuna de 300 millones que poseía al momento de su muerte. Se presentó un testamento en la corte que mostraba que Huguette quería donar casi 3/4 partes de su fortuna a diversas organizaciones benéficas. Luego se apartaron unos 30 millones de dólares para su enfermera privada, Hadassah Perry, además de otros 30 millones en regalos y dinero, que Huguette le había otorgado cuando aún estaba viva. Otras estipulaciones permitieron un legado para su ahijada, Wanda Steicher, y pagos en efectivo a algunos de sus sirvientes de toda la vida en su departamento de la Quinta Avenida. Pero se supo que antes de terminar ese testamento, Huguette había firmado otro totalmente distinto unas semanas antes. Este había sido enormemente diferente al segundo testamento, que fue finalmente certificado. El primer testamento había permitido que Huguette legara la mayor parte de su fortuna a su familia extendida. Para 2011 la mayoría eran sobrinos nietos, sobrinas nietas o parientes más lejanos, algunos de ellos Huguette nunca había conocido, y a muchos de los miembros mayores no los había visto desde los años 50. Sin embargo, Huguette al menos consideró temporalmente la idea de darles la mayor parte de su patrimonio. Cuando se reveló que había existido un primer testamento que fue rápidamente cambiado para desheredar a su familia extendida, los familiares de Huguette apelaron a los tribunales. Sus argumentos eran obvios. Huguette era muy anciana y con salud mental dudosa. Ellos pensaban que su enfermera y otros la presionaron en sus últimas semanas para cambiar el testamento, beneficiándose y dejándolos fuera. Es plausible que esto fuera cierto, aunque es igualmente plausible que Huguette simplemente decidiera recompensar a las personas con las que había estado más cercana en sus últimos 20 años. Cual fuera la verdad, el juez consideró sólido el argumento familiar. Así, el primer testamento de Huguette se implementó efectivamente, y la familia recibió más del 75% de toda la herencia. La enfermera privada de Huguette, Hadassah Perry, se vio obligada a devolver los 30 millones de dólares que había recibido como parte del acuerdo testamentario, aunque con la condición de que no se impugnaría la recepción de una suma similar en regalos y otras donaciones que recibió a lo largo de los años mientras Huguette aún vivía. Así, la familia Clark terminó siendo la principal beneficiaria de su testamento, aunque nunca sabremos con certeza a quién había querido realmente la misteriosa Huguette Clark que descendiera su fortuna. Fue sepultada en el mausoleo familiar en el Bronx, Nueva York, y varias de las obras de arte que coleccionó están hoy en museos y galerías importantes. Gracias por ver este video sobre Huguette Clark, espero que les haya gustado. Cuéntenme en los comentarios qué opinan de su vida aquí y dejen sus sugerencias. Espero que estén suscritos y con notificaciones activadas para no perderse mis videos. Eso es todo, nos vemos en la próxima vida olvidada. Gracias.